política. Ya tenemos acá a nuestro invitado Alberto Aranguibel, periodista, también constituyente, con quien vamos a hablar muchísimos temas, pero sin duda, uno que ha conversado y ha detallado el fiscal general de la República, Alberto, justamente estas fotografías se hicieron públicas, hay muchísimos que se ha hecho desde el lado de Venezuela y también desde el lado de Colombia. ¿Cuál es tu visión y tu lectura al respecto? El señor Guaidó reunido con paramilitares. Yo no creo que estaba reunido con paramilitares, yo creo que forman parte del mismo equipo que pretende asaltar la democracia en Latinoamérica, alcanzando el poder, aparentando que son políticos los que están actuando, o poniendo fichas que aparenten que son políticos, como sucedió en Colombia, por ejemplo, con Uribe, con Duque, que no son sino grandes capos del narcotráfico, grandes fichas del narcotráfico. A través de la historia está comprobado de 10.000 maneras la participación de Uribe, por ejemplo, como gran capo del narcotráfico, aliado a Pablo Escobar, etcétera, todas esas figuras funestas que hay en la historia terrible del narcotráfico en Colombia, y que llegaron al poder y han institucionalizado como dueño del poder en Colombia, ya no a la oligarquía tradicional, sino a este poder fáctico que es el del crimen, el del delito del narcotráfico. Entonces, a Guaidó lo han metido en ese saco, porque él es propenso a eso, él es un entreguista, es un tipo sin ninguna capacidad como conductor político, es un tipo que es un don nadie, pero que funciona muy bien porque en un momento determinado, por el absurdo juego que montó en la Asamblea Nacional la oposición para aparentar que ellos son un sector político democrático, hicieron aquello de la rotación en la presidencia de la Asamblea Nacional, entonces colocaron a este Pelele porque le tocaba el turno. Pero es un tipo que nadie conocía, que no tiene ningún talento ni estatura política para el liderazgo como tal, pero que entonces es muy propicio, precisamente por su ineptitud, por su baja estatura como conductor, no tiene personalidad, para ser captado por esos grupos delincuenciales. Entonces yo creo que no fue una reunión casual, y el problema no es la fotografía o la cantidad de fotografías que aparezcan o los videos que van a aparecer seguramente, eso no es el problema. El problema es qué es lo que hay detrás de todo esto. El problema es que efectivamente se está constatando que si no hubieran salido las fotos, ahí va a haber un tipo peligrosísimo, muy peligroso, no solo para Venezuela, sino para todo el continente, que iba a eventualmente tener un rango importante en la vida política venezolana, o iba a seguir teniendo, aparentando que es un joven de las generaciones de relevo de la política venezolana, etcétera, y se iba a ir subiendo por entre los palos para, Dios no quiera, algún día llegar a instancias de poder determinante. Entonces, eso es lo verdaderamente preocupante y lo peligroso. Que este tipo, si la foto no aparece, estaría todavía como un niño de pecho andando por las calles como sin ningún problema. Por eso hay que encauzarlo, por eso hay que llevar adelante todo este proceso que está adelantando el fiscal general. Ahora bien, constituyente, estamos viendo allí, o vemos sectores de la oposición que están reunidos con miembros de los rastrojos, y esto bien lo decía, también, sin embargo, hay otro grupo de la oposición que el día lunes ha decidido apostar al diálogo, apostar al entendimiento, independientemente de las posturas políticas que ellos puedan tener, apuestan a la paz. Eso ha sido una iniciativa por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, que será su visión también en relación a estos acuerdos que se han firmado con este sector de la oposición que sí apuesta al diálogo y al entendimiento. Eso no es un sector estático. Eso es lo primero que hay que aclarar. La oposición no es ese bloque monolítico que ellos en un momento determinado armaron, más mediáticamente que en la realidad venezolana. Nunca han logrado demostrar que tienen ni el arrastre popular que han vendido a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, ni lo han logrado tampoco en las elecciones, ni en las asambleas populares, ni en el barrio. No lo lograron nunca, pero mediáticamente lograron posicionar que ellos son fuerza importante con un gran respaldo popular en el país. El fracaso de Guaidó no es de él solo, es de toda la oposición, porque precisamente por esa miopía política, por no ver claramente la realidad como es, en efecto, ellos son los que han generado la atomización de eso que ellos vendieron como unidad. Es decir, ahí hay una desintegración, una verdadera diáspora en la oposición que no la ha promovido el gobierno, sino que es producto de la ineptitud, del fracaso, además de la evidencia de la tropelía
que está tratando de llevar adelante, usando el poder político, este sector de delincuentes, de líderes violentos que tiene secuestrada la oposición hasta ahora, que los ha tenido bajo el terror de que si abrían la boca alguno de ellos para decir no estoy de acuerdo con la violencia que tú generas, no estoy de acuerdo con el asalto que le estás haciendo a los bienes de las venezolanas y los venezolanos en el exterior como Citgo, yo no estoy de acuerdo con tu alianza con los narcoparamilitares colombianos, no estoy de acuerdo con la idea tuya de derrocar la democracia legítimamente electa para ponerte tú por quien nadie ha votado. Entonces esa gente no podía hablar. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué ahora sí está hablando? Porque ha quedado en evidencia que esto es una cantidad de delincuentes que cada día están más solos. Entonces no son el poder ese que ellos en algún momento llegaron a tener porque engañaron a mucha gente, probablemente hace un año, año y medio, y convencieron de buena fe a mucha gente que dijo, bueno, sí, esta puede ser una vía para resolver los problemas. Hoy en día eso no es así. A Guaidó no lo sigue nadie. Solamente tienes que ver, por ejemplo, el cuestionamiento más severo que ha tenido el liderazgo opositor en toda la historia de la revolución, lo tiene en este momento. Y lo tiene precisamente de los voceros, de todos los voceros, incluidos los más urticantes radicales. Empezando por Diego Arria, por los opinadores de Miami, Patricia Poleo, por todos, cuestionando precisamente la calaña de Guaidó y de sus 40 ladrones, de los sanguijuelas que son, de los engañadores que son, porque lo que hacen es mentirle a la gente y al día siguiente aparecen en los videos y no hayan cómo responder y cómo hacer. Entonces, eso a los políticos serios que están ahí en la oposición no les gusta. Primero porque no es correcto y luego porque los baña a ellos. Y los mancha también. Entonces es perfectamente normal que se echen a un lado, que se deslinden de este sector fracasado, que se desinfló, que ya nadie lo quiere, no quiere nadie a Guaidó en ninguna parte, y tiene que ver la exigua capacidad de convocatoria que tiene en las grandes marchas que convoca, y todas son de máximo 40, 30 personas. Entonces, esa realidad que estamos viendo es una realidad producto de la ineptitud, de la incompetencia de la oposición, esa diáspora, esa desintegración y esa búsqueda que tienen esos sectores que se están desintegrando de conversar con el gobierno para llegar a acuerdos en beneficio de las venezolanas y los venezolanos, está diciendo que hay una Venezuela verdadera, de verdad, que tiene un sentimiento en función de lo que es la verdadera visión de soberanía, de independencia que debemos tener la venezolana y los venezolanos, y de la búsqueda del bienestar para todas y todos. Alberto, son 6 puntos en concreto. 2 de ellos, bien interesantes e importantes, tiene que ver con la incorporación de la bancada del Gran Polo Patriótico, o la reincorporación nuevamente a la Asamblea Nacional. Otro de los puntos tiene que ver con la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. En realidad son 6 puntos y muchos también habían sido planteados por sectores de oposición. Parece que hay un sector de la oposición que antes lo pedía y ahora lo rechaza. Pero en fin, en términos prácticos, ¿qué significa la reincorporación del PSUV a la Asamblea Nacional, que vale la pena destacar, está en desacato? Y también lo que tiene que ver, como otro acuerdo, la conformación de un nuevo CNE. En primer lugar, lo que hay que decir es que no significa legitimación alguna del desacato que está ahí planteado por parte de esta dirigencia, como decimos, negativa que tiene hoy en día la oposición ahí en la Asamblea Nacional. No significa eso, significa es coherencia, consistencia con el planteamiento que ha hecho desde el primer día de su gobierno el presidente Nicolás Maduro en la búsqueda de la conciliación, el gran acuerdo nacional a partir del desempeño, del ejercicio correcto, bien entendido de la política, no como lo ha planteado la oposición o este sector que ha secuestrado a la oposición, que es la lógica de convertir el terrorismo y la violencia como un derecho político. No. Eso tiene que ser repudiado por todas y todos los venezolanos, como es repudiado en el mundo entero. Entonces es el rescate de la búsqueda de los escenarios políticos lo que se persigue con esta reincorporación, pero no legitima de ninguna manera ese desafuero que está cometiéndose ahí, sino que atiende al llamado de la búsqueda de espacios de concertación, de diálogo, de debate político, pero la política correcta, entendida como debe ser, como el desempeño del parlamentarismo, fundamentalmente como es en todas partes del mundo en las sociedades avanzadas. Alberto, gracias por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo, 11:45 minutos de la mañana. Muchísima tela que cortar en relación a este tema, información importante. El fiscal
nos tomó bastante tiempo importante, pero te prometemos nuevamente, los productores nos andan como locos aquí. Pero yo tengo una pregunta rapidito. ¿La mesa de diálogo podría seguirse extendiendo con sectores que necesariamente no sean de partidos políticos, crees tú? Claro, sí, toda la sociedad está llamada a eso y eso se ha dicho. Hay un aspecto que sí me permito, por favor, 15 segundos para decir, que es importante que lo sepa, sobre todo el pueblo venezolano, los revolucionarios y revolucionarios que se sienten incómodos, por ejemplo, con la liberación de algunos de estos políticos que han incurrido en delitos, por ejemplo, contra la patria, y que hoy en día, como parte de este proceso, son liberados. Hay que entender que la guerra no se supera escondiendo la guerra. Hay una guerra y esa guerra tiene un eje fundamental en la calificación, en la infamante calificación que se le ha puesto en el mundo a Venezuela como de que es un Estado fallido o de que hay una dictadura. Demostrar que no hay una dictadura es importante porque es la recuperación de la confianza del mundo entero para que se pueda avanzar en la superación del bloqueo económico arbitrario que nos ha impuesto los Estados Unidos y con ello lograr que podamos recuperar el bienestar de los venezolanos con la importación de alimentos, de medicinas, etcétera. Es decir, nos toca no solo demostrar que hay un Estado, porque estaba preso, hay un Estado funcionando, pero cuando es liberado y se le ve rozagante, se le ve gordo, repuesto y además hasta bronceado, cualquiera de estos tipos que estaban ahí, entonces se le está diciendo al mundo que es mentira. Lo que incluso Bachelet, que vino aquí en un momento determinado y después fue con la infamia a decir allá que había torturas en Venezuela, que eso es completamente falso, que no hay ni tortura, que no hay ni siquiera el Estado terrorista que persigue la disidencia política, etcétera. Eso nos corresponde como obligación en función del interés de todas y de todos los venezolanos. De modo que no es una gracia para complacer y hacer feliz a la familia de este político o del otro que está siendo liberado. Es para hacer feliz a las venezolanas y los venezolanos, asegurando ante el mundo que aquí no hay una dictadura. Alberto. Gracias. Gracias, Alberto Aranguibel, constituyente, además periodista. Amigos, rápidamente, una pequeñita pausa, no se aparte, al regreso ya con más de nuestro café en la mañana. Que